Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Juanfra sobre autos. Y el día de hoy tenemos este espectacular Toyota Corona Hardtop Coupé de los años 70, específicamente el año 77. Y claro, fueron contadas unidades que llegaron a Chile, en contraparte con sus más populares carrocerías como fueron el sedán y el station wagon, ¿ya? Bueno, el día de hoy vamos a conocer un poco más de este Toyota setentero, deportivo, ¿ya? Vamos a hablar un poco de su diseño, conocerlo por dentro, hablar de su motor y finalmente vamos a dar una vuelta. Bueno amigos, esto es Juan sobre Autos, vamos a empezar. Recuerda apretar el botón de suscribir y además activa todas las notificaciones para no perderte ningún video. Bueno, este es básicamente un auto setentero. Claro, este era un auto que era un poco en respuesta a la crisis del petróleo que pasaba en estos años en Estados Unidos y en todo el mundo, en que se buscaba motores más con menor cilindrada y más eficientes, digamos, en cuanto a su uso de combustible. Entonces, claro, en este caso tenemos un motor 2.0 que para los estándares de hoy, con tecnologías más reciente lo consideraríamos quizá un poco gastador, pero comparado con los V6 y V8 americanos de los 70, este auto era casi un Tesla. Y hablando un poco en cuanto a su diseño, en esta época se vivió un poco lo que vivieron los autos chinos, las marcas chinas, un poco en los comienzos de los 2000, 2010. Trataron un poco de entrar a un mercado emulando lo que ya estaba un poco hecho en cuanto a diseño. Y claro, fue un poco lo que hizo Toyota para poder un poco entrar al mercado norteamericano también en estos años. Trató un poco de acercarse a los deportivos de esta época, como los Mustang y similares. Justamente podemos ver como todos los coupés, digamos, de esta época tenían este tipo de cortes acá, justamente en lo que eran las ventanas, estos detalles como simulando un poco entradas de aire, digamos, que eran detalles que lo hacían un poco más deportivos, justamente emulando a estos grandes norteamericanos. Otras características que nos hablan un poco de su diseño propio setentero, un poco simulando las tendencias de diseño norteamericanas, podemos ver estas luces que a simple vista a mí también me recuerdan un poco a un Mustang, digamos un poco por la forma. También lo podemos ver justamente en detalles como en las tipografías usadas, en sus logos de Toyota, el logo acá 2000. Acá también podemos ver un logo Corona, que ya les voy a mostrar el detalle. Podemos ver también mucho cromo integrado en los autos de esta época. Justamente acá también podemos verlo alrededor de los vidrios, digamos. Volviendo un poco al diseño de este auto, habían varias carrocerías ofrecidas en esta época. Por ejemplo, esta es la Hardtop Coupé, como podemos ver. También había una versión sedán cuatro puertas, además de la Station Wagon. Las versiones sedán y Station Wagon eran bastante populares, esta era un poco más tope de línea, por así decirlo, más cara en esta época. Siguiendo con los detalles propios de diseño de esta época, podemos ver los espejos retrovisores cromados, pequeños, más o menos tratando de ser aerodinámicos para los estándares de esta época. También el cromo también es bastante presente alrededor de todos los vidrios. Por otro lado, las ventanas acá son sin marcos, algo que era bastante atractivo en esta época. Pequeños detalles que podemos ver también son estas luces reflectantes acá delanteras, también como podemos ver acá esta trasera que fue puesta después por su dueño. Había motores 1.6, 1.8, 2.0 y 2.2 ofrecidos mundialmente, pero acá en Chile por lo menos el motor 2.0 18R fue el más popular, que ya hablaremos un poco más en detalle. Por otro lado, también cabe mencionar que dentro de la jerarquía de modelos de Toyota de esta época, este era el segundo más caro o tope de línea, digamos, después del Toyota Crown.
Y bueno, vale decir que es como este es un Toyota Corona, básicamente significan lo mismo, Crown y Corona. Es un juego de palabras que Toyota ha hecho con varios de sus modelos, incluido el Toyota Corolla. Siguiendo hablando un poco de los motores, también había una versión más deportiva, que era la 2000 GT, y claro, ese motor era conocido como el 18RG, y la diferencia es que la culata era trabajada en conjunto o realmente en su totalidad por Yamaha. Esta versión que llegó a Chile el año 77 es parte del facelift que tuvo justamente este año este modelo, y lo que cambiaba un poco eran pequeñas diferencias más bien estéticas, como lo que era un poco su parachoque, sus luces traseras, y el auto como que se alargaba un poco, por así decirlo, haciéndolo un diseño un poco más fluido. Por otro lado, Toyota en su intento de hacer sus deportivos más interesantes dentro de su lineup, por así decirlo, creó distintos niveles de equipamiento en sus coupés. Y en esta época, justamente en el año 72, nacían los Corolla Levin y los Sprinter Trueno. Ya en esta época empezaba a haber cada vez mayor preocupación justamente por la seguridad pasiva de los autos, y este auto ya empezaba a contar con zonas de formación programada, además de que en el mercado norteamericano justamente su parachoques era un poco más grande, justamente para cumplir con la normativa de choques que tenían ellos bastante exigentes para choques de baja velocidad. Y claro, también los autos este auto en esta época ya tenía barras de protección en las puertas, tenía un habitáculo indeformable, no quizás al nivel de los autos de hoy en día y otros tipos de metales y aleaciones, pero claro, ya se veía una preocupación por la seguridad de los autos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acá con Sebastián, con el dueño de este auto, de todo lo que ha sido el proceso de restauración y la vida de este auto. Pero primero les quería comentar un poco de su motor. En este caso tenemos un motor 4 cilindros 2.0 18R, ¿ya? Que tiene aproximadamente 86 caballos de fuerza y 145 Nm de torque. No era un auto extremadamente poderoso, pero para los estándares de la época y considerando que era un auto más o menos liviano, andaba bien, ¿ya? Entonces, bueno, acá le quiero preguntar justamente a Sebastián un poco, ¿hace cuántos años tiene el auto? ¿Cómo ha sido un poco el proceso de restaurarlo en ese sentido o mantenerlo circulativo? Y también preguntarle un poco cómo ha sido su testimonio de lo que era la fiabilidad Toyota. Yo tengo este vehículo del 2013 que se me dio la posibilidad y me lo compré barato a un familiar directo, que hasta el día de hoy se lo agradezco. Y bueno, el auto nunca me ha dejado botado, porque o sea, eso es lo principal. Como dicen por ahí, Toyota es Toyota. Así que nada, pues, motor fiable, las mantenciones igual son un poquito acorde al precio, pero un poquito más alto que de la mayoría de sus competencias. En el gasto de combustible sí, igual se nota un poquito, porque ya como estamos con los estándares antiguos de esa época, entonces a la actual igual es un poquito más gastador. Este yo solamente lo tengo para uso de fin de semana, ¿ya? Porque yo cuento con otro vehículo que me movilizo toda la semana, pero este sería de fin de semana. Este más que nada era como un proyecto para dejarse en familia, pero por cosas de la vida necesito venderlo. Así que eso, más detalles de eso, chuta, igual le he metido harto cariño. Eh, yo este auto lo compré súper maltratado, como se podría decir, porque estaba bien, vulgarmente diciendo, flight tuneado. Lo ocupaban para correr y todo, así que yo le di nuevamente vida. Hay varios que me conocen y que vieron cómo llegó el auto a como lo tengo ahora y no, es súper grato, como te felicitan, cómo te miran en la calle cuando uno pasa en el vehículo. Así que no, súper buena la sensación que da andar en este tipo de vehículos. Yo este cuando lo compré venía con un motor, pero venía ya reventado casi total. Onda, tacleteaba, le costaba partir,
me tiraba humo. Lo paraba y me hacía el auto encendido, estaba como un minuto ahí tiritando el auto, así que no, mal, 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 mal. Ya de ahí se me dio la oportunidad y cambié a otro motor, que es la misma versión del 18R, venía impecable, todo, ningún problema. Y se me ocurrió salir a Quintero, paseo familiar. Dije, ya, vamos a probar el auto, primera salida lejos, y se me olvidó revisar el maldito termostato. Así que, claro, venía para acá y se me ocurrió la genial idea de correrle a otro vehículo, un Cobra. ¿Y cuándo lo iba a pillar? Pues con peso y todo, ¿cuándo? Así que aquí en el peaje Lampa me pegó el calentón y chuta, reventó manguera, el, el, el múltiple escape al rojo vivo. Así que ahí como andaba con mi cuñado y mi familia, buscamos bidones con agua, le echamos agüita, conecté la manguera como se podía, fuimos dándole partida, partió, y llegamos hasta la clínica alemana y me junté con mis familiares, con mi papá en específicamente, que me traía urgencia agüita, como para poder llegar a casa, y ahí lo reparamos y ahí no tuvo ningún problema. Ya una semana de uso completamente ya ¿cómo se llama? Se le pasó el agua al aceite y ahí nuevamente tuve que cambiar motor, porque ya le había pegado un calentón. Y que el motor que cuenta actualmente, que no tiene ninguna falla, nada, 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 nada. Está impecable, no tiene fugas, no tiene filtraciones, nada. Perfecto, y bueno, claro, el cambio de motores no nos habla mal, digamos, de la fiabilidad, sino más bien un poco de la vida un poco dura que puede haber tenido este auto, pero claro, como bien decía Sebastián, Toyota es Toyota. Y claro, este auto tiene, su motor anda similar a lo que refleja realmente la carrocería, que son aproximadamente unos más de 200.000 kilómetros. Y por lo menos por lo que se ve hasta ahora, el auto se ve súper paradito, anda bien. Y bueno, ahora vamos a prontamente dar una vuelta y voy a manejarlo justamente para ver cómo se siente este auto setentero. Bueno, aquí estamos en esta máquina del tiempo, digamos, de los años 70. Claro, un Toyota Corona justamente del año 77 y claro, se nota cómo ha evolucionado un poco el diseño automotriz en todos estos años. En cuanto a ergonomía, es bastante simple. Son un poco curiosos las formas en que están puestos los botones. Por ejemplo, que ya les voy a mostrar de lo que es el aire acondicionado. Si me voy al detalle, eh, lo que es el encendido acá, justamente el switch que hay, está junto al encendedor. Y todo lo que son los parámetros de temperatura y hacia dónde va el aire están acá justo a la radio. Podemos decir que justamente en términos de ergonomía hemos evolucionado bastante. También podemos verlo justamente en la forma en que sale acá el aire, justamente es por esta pequeña ventila, que en un lugar que no sé qué tan efectivo sea, tenemos acá lo que es el defroster del vidrio trasero. El manubrio es un diseño bastante setentero, hasta veo un poco de Mustang en él. Podemos ver acá el logo, una C al medio, una C de Corona. Era bastante común que los modelos japoneses de alta gama tuvieran su logo propio en esta época. Podemos ver algunas luces indicadoras. Acá, por ejemplo, vamos a ver la apertura de puertas, una luz de freno de mano. En lo que es el tablero tenemos un velocímetro y un tacómetro. Tacómetro que vale decir que no todos los autos japoneses de esta época lo tenían. Podemos ver también indicadores de temperatura y benzina y otros testigos de aceite y otras cosas que están funcionando del auto. Incluso acá podemos ver algunos espacios justamente en lo que es el tablero, lo que nos cuenta que desde esta época ya existían lo que eran un poco los botones tapados, por así decirlo, que eran propios de los modelos de gama un poco más baja. ¿Qué quiere decir esto? Que los modelos de gama más alta eran otro tipo de equipamiento que acá probablemente habría una luz indicando el funcionamiento de este accesorio. Otras cosas que podemos ver acá, los telecomandos, que acá podemos ver para las luces altas y las direccionales. Y acá tenemos el telecomando para el limpio parabrisas. Y como buen auto viejo, podemos ver justamente su tradicional cenicero y su encendedor. Acá podemos ver también en un lugar pequeño la forma en cómo sale el aire acá en el tablero.
tenemos acá una gran consola para guardar distintas cosas. Y tenemos una caja manual de 4 velocidades, pero vale decir que igual había disponible una caja de 5 velocidades, además de una automática, si no me equivoco, de 3 velocidades. Y claro, si bien el auto tiene sus detalles para la cantidad de años que tiene, son totalmente esperables. Me imagino que ha pasado por una cantidad de dueños un poco considerable y además que son hartos kilómetros y años y kilómetros recorridos justamente por el auto, que también podemos ver acá como en detalles como en su tablero, acá en su techo, pero claro, acá lo que no queremos es menospreciar el auto, sino más bien recalcar que es uno de los pocos sobrevivientes de los Coronas Hardtop Coupé de esta época. De hecho, creo que nunca haya visto uno por las calles de este modelo. En cuanto a equipamiento, era bastante básico, no tenía espejos eléctricos o alzavidrios, pero claro, también era un poco la norma en esta época, o sea, eran tecnologías que no eran comunes aún. Estoy acá analizando un poco lo que son los materiales del auto y claro, podemos ver mucha la presencia de vinilo en las puertas, en el tablero, los asientos traseros. Y ahora voy a probar el asiento trasero que se ve un poco pequeño, pero vamos a ver si alguien de mi estatura, 1,80 m, queda bien atrás. A ver. Que a primera instancia me costó un poco subirme. Vamos a echar el asiento para atrás a ver cómo quedo. A ver. Y no quedé muy bien realmente. Tengo las rodillas para cada lado. Si las trato de poner detrás del asiento, no quepo realmente. Pero claro, hay que considerar que soy un poco contundente, digamos, con 1,80 m y un buen par de kilos. Y yo diría que estos asientos traseros son más bien para niños. Y otra cosa acá destacable justamente es el hecho que puedo bajar acá esta ventana para mostrar que el auto no tiene pilares. Cosa que lo hacía un detalle de diseño bastante interesante para esta época. Y acá podemos ver que tiene una especie de pedal para justamente liberarme en mis piernas de este calambre. Y acá puedo bajarme del auto. Considerando que este auto es un deportivo o digamos cuando tiene aspiraciones deportivas, también al mismo tiempo es bastante práctico. O sea, puedo ver acá la maleta que es bastante considerable, incluso para los estándares de hoy en día. Justamente considerando que es un deportivo compacto de 2 puertas, o si fuera incluso un sedán, igual está dentro de una categoría de auto más bien pequeño. Entonces, justamente para comprobar mi punto del tamaño de esta maleta, voy a ver si quepo en ella. A ver. No, parece que misión abortada en este caso, pero si su servidor tuviera tal vez un poco más de agilidad, lo lograría. Haciéndolo lentamente, no se siente tan duro. ¿Tiene dirección asistida igual? No, Nada, mecánica. mecánica todo. No es tan duro. Hay otro que ha sido que es más. Bueno, ahora me tocó más. Claro, es que estacionado Claro. pesa más. Y partimos haciendo ejercicio en este auto sin dirección asistida y claro, era un poco el estándar de la época. Le conocí bastante fácil el embrague, debo decir. Va a ser la primera vez que lo manejo. Hay autos que el embrague es más complicado, los cambios, pero debo decir que a la primera y segunda partimos bastante fácil. Ahora que voy un poco más en movimiento, jugando un poco con su dirección, sintiendo un poco la suspensión justamente, las imperfecciones del camino, no se siente como un auto de los 70, yo diría que se siente un poquito más moderno, tal vez ochentero. Pensé que me iba a encontrar con, digamos, algo mucho más espartano, algo más bien viejo. Pero claro, si bien el auto tiene los años que tiene, es un auto cómodo, la dirección no es un auto de pista, pero claro, se siente bien. Vamos a poner tercera. Voy apenas pisando el acelerador en su motor 2.0 que va sin esfuerzo.
Y claro, para todos los años que tiene, se mueve bastante bien en situaciones normales de ciudad. O sea, podría ser perfectamente un auto de uso diario. Vamos ahí conociendo el embrague, la caja de cambio, tercera. Hay que recalcar que este auto tiene hasta cuarta y le pusimos cuarta. Me imagino que en condiciones de carretera en alta velocidad, 100, 120, le queda un poco corta la caja. Sí. Vamos a poner acá segundo para frenar. Los frenos se sienten un poco esponjosos, que aprieten tan fuerte, pero claro, hay que considerar las tecnologías de esta época. Entonces, claro, recalcar que no eran discos ventilados, eran discos macizos, los discos ventilados eran más bien en esa época para autos de gama más alta. Pero claro, andando acá un poco a velocidad crucero, en cuarta, se siente bastante cómodo el auto. Pero que vamos a frenar un poquito más fuerte, que hay que considerar que estos autos en esta época no existían ni ABS, ni control de tracción, ningún tipo de ayuda al manejo. Estos eran autos súper análogos, o sea, era uno y la máquina, nada más. Si tuviéramos un poquito más de potencia, tal vez sería un auto que se le iría un poco la cola, pero claro, como la potencia no da para eso, imagino que no es un auto que se descontrole fácilmente en curva. Aquí en situaciones de estacionamiento es un poco más complejo el tema de la dirección. Qué sonido más característico con su luz de los años 70. Claro, llegamos a las 3.500 revoluciones. No es un auto precisamente de velocidad, pero para los estándares de la época anda bien. Hay que recalcar que este auto también era un poco en respuesta a la crisis del petróleo que había en los años 70. Vamos a acelerar un poco en tercera, baja revoluciones. Si lo acelero a fondo, igual es más o menos torquero, o sea, tiene potencia en baja. Pero claro, se sentía torquero el motor, casi como de camioneta. Va lentamente agarrando velocidad y revoluciones. Es más bien mucho ruido, pocas nueces, hay que decir. Sin ánimo de ofender al dueño, pero claro, es un auto de 40 y tantos años que sus originales caballos de fuerza probablemente se escaparon unos 10 o 15. Bueno, acá estamos con Sebastián, el dueño de este espectacular Toyota Corona Hardtop de los años 70 y nada, más bien quería agradecer por haber querido participar y por habernos salvado en esta ocasión. A modo de anécdota, tenía agendado otros autos que lamentablemente me falló. Hice un llamado por redes sociales y acá Sebastián amablemente quiso participar, así que nada, muchas gracias por haber salvado el día y el fin de semana, porque la idea es sacar un video por semana, entonces se agradece enormemente. No, agradecido, ojalá le haya gustado el review del vehículo. Ese. Aquí Juanfra, que tire para arriba, síganlo, suscríbanse, denle like y nada, esperando a que salga el videito para verlo. Eso, nada, ya saldrá pronto, los tendremos al tanto y como dijo justamente Sebastián, síganme en YouTube, esto es Juanfra sobre autos, síganme también en Instagram, deje su like y nos vemos pronto. Chao, que estén bien. Chao.